Pasamos al punto número 4. Interpelación del diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Luis Armando Fernández Bartolomé, al Consejo de Gobierno sobre política en materia de lucha contra el consumo de drogas y la adicción a las bebidas alcohólicas, más en concreto sobre planes de la Administración asturiana para el 2018 en lo concerniente a la problemática del alcoholismo juvenil. Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el señor Fernández Bartolomé. Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, la posición de mi grupo respecto a este tema es clarísima. Más Platón y menos botellón. Casi mejor ningún botellón. Mire, está bien que comencemos con un poco de humor. Este es un tema muy serio. Es un tema muy serio para las autoridades sanitarias, es un tema muy serio para las autoridades educativas, es un tema serísimo para todos los que somos padres y hasta ahora la manera que hemos estado abordándolo, lo que indican los datos es que no lo estamos haciendo en absoluto bien. El alcohol es la sustancia, efectivamente, como usted sabe bien, más extendida entre los jóvenes y es la que conlleva mayores riesgos. Sin embargo, coincide dentro de las drogas con aquella en donde la sociedad se muestra más banal y donde los mensajes, los comportamientos y los ejemplos son, en ese sentido, peores desde un punto de vista social, que algo incidiremos en ello. Es verdad que desde que entró la ley en Asturias ha bajado algo el consumo, pero hay otra serie de indicadores, como vamos a comentar ahora, porque ya ve que los datos son muy importantes. Traigo como 14 gráficos de fabricación personal que son tumbativos de lo que está pasando en Asturias en los últimos 10 años. ¿Cuál es el problema? Primero, está bajando la edad de iniciación. Luego hablaremos de ello. En segundo lugar, el aumento espectacular del consumo en chicas. Este es un tema serísimo, porque hay que ser iguales para lo bueno, pero supongo que no debe ser para lo malo. No debería ser para lo malo. Tercero, hay un cambio en el patrón de consumo y se va al atracón. Usted dijo el otro día, sí, al atracón, y quiero conectarlo luego con problemas de ansiedad. Usted habló el otro día de cuestiones similares al atracón, es decir, a emborracharse rápidamente y por eso se utilizan determinados, es decir, no se utiliza sidra. Se utilizan bebidas destiladas, se utiliza el cubata y se utilizan el ron y el vodka. Porque de lo que se trata básicamente es de cubrir una necesidad de tipo psicológico. Y luego la cuarta pata es que ustedes han sido incapaces de coordinarse. Primero ustedes, el Gobierno, porque hemos hablado en muchas ocasiones aquí, bueno, hemos hablado en muchas ocasiones porque lo hemos traído nosotros de la Ley de Salud Escolar. Que ustedes, después de que nos dijeron, porque fíjese, yo interpelé a usted y al consejero de Educación y creo que vamos a hacer lo mismo con esto, porque ustedes se pasan la pelota de uno a otro, pero el caso es que no hay coordinación. Bueno, yo por eso le estoy interpelando. Nuestro grupo considera que no hay coordinación entre sanidad y educación en este tema. Y si la hay, no es efectiva, no está siendo efectiva en ámbitos de prevención, tanto selectiva como iniciática. Es decir, tanto en prevención de rangos de edad entre 14 y 18 años y con alumnos, con jóvenes que antes de los 18 años ya tenemos constancia de que son consumidores habituales. Es más, le voy a decir una cosa, hay un problema de equidad, porque no hay los mismos recursos en unos sitios u otros de Asturias. No hay los mismos recursos, porque también hay un problema de coordinación con la administración local. Y no es lo mismo tener un hijo con un problema de alcoholismo en Oviedo que en Gijón, o en Navia o en Cangas de Onís. Eso se lo digo yo, porque conozco el tema de manera cercana. Entonces vamos a algunos de los datos que repito que creo que son tumbativos. Usted sabe que ustedes participan en un programa, que es el programa Etudes,
del Plan Nacional sobre Drogas, incluso ustedes facilitan datos y ampliaron el rango de muestra. ¿Y qué nos dice? Efectivamente, lo que nos dicen, voy a utilizar, no lo voy a cansar con los gráficos que tengo, pero bueno, algunos sí. Mire, este, por ejemplo, inicio del consumo, 13,8 años. O sea, los jóvenes asturianos se inician en el alcohol con 13 años, casi con 14. Y prácticamente a la par entre hombres y mujeres. Las mujeres 13,9. Media de edad de inicio de consumo semanal, 15 años. 14,9. Y aquí ya hombres y mujeres equiparados. A los 15 años se bebe semanalmente como forma de ocio, porque esta es otra. Uno de los planteamientos que tenemos es ¿qué tipo de ocio alternativo? El otro día salía una profesora de música diciendo que no hay un solo instituto en Asturias que tenga una orquesta. Porque el problema del alcohol, del consumo de alcohol en menores de edad, es que está asociado al ocio. Es que prácticamente se ha convertido de manera monotemática en la única forma de ocio, porque no hay ocio alternativo, que podría haberlo, por lo menos debería propiciarse, especialmente con grupos, con determinado tipo de grupos de riesgo, en determinadas zonas. Y mire, la media de edad de inicio de las borracheras son 14,7 años en el caso de los chicos y 14,6 en el caso de las chicas. Estos son datos oficiales, suyos. Otros datos relevantes. ¿Dónde se consume esto? Porque efectivamente hay el sistema party de beber en casa y ya sabemos que hay fórmulas. Está prohibido mayores de 18 años, pero tienes un colega que lo compra en el supermercado y entonces te vas para casa. Pero es que, según los datos oficiales, el 45% de los menores lo consume en bares o pubs. Es decir, los mecanismos de inspección no están funcionando. Eso lo sabemos todos los que somos padres. No hace falta ser Sherlock Holmes para saber dónde dan alcohol a menores. Por tanto, aquí hay una responsabilidad de las administraciones públicas en coordinación con las locales. El 45% y el 41% en discotecas. Y esto no es nuevo, esto no es ninguna novedad, esto llevamos mucho tiempo con ello. Por tanto, algo está fallando. Para empezar, están fallando los sistemas de inspección. Porque claro, y al que la hace, que la pague. Y que haya multas. Y multas gordas. El dato que dijimos antes de que las chicas beben con más frecuencia que los chicos, salvo en la referencia a diario, realmente a mí, personalmente, lo considero absolutamente preocupante. Y creo que debería merecer un artículo aparte en las respuestas que me vaya dando. Y luego lo que quería decir, efectivamente, que el tema de las borracheras, es decir, no ya el cambio del patrón de consumo, no ya, digamos, el beber para tener un puntín, que ya con 14 o 15 años, sinceramente, lo considero peligrosísimo desde un punto de vista sanitario, psicológico, porque estamos hablando de adolescentes, es decir, estamos hablando de gente que está conformando su personalidad. Pero claro, que un 20% beba para emborracharse, eso ya es serio. Usted lo sabe perfectamente lo que está pasando con los comas etílicos. También es espectacular, tengo aquí la gráfica, el consumo de alcohol con bebidas con alta concentración en cafeína, para aguantar despiertos. Y para llegar a casa, ahí estamos disparados los asturianos. Claro, para llegar a casa y que no te denoten especialmente la situación que tienes, o para no dormirte. Y estoy hablando de consumos que se pueden producir a las 4, a las 5 y a las 6 de la tarde, ¿eh? No estoy hablando de las 4 de la mañana, que también hay muchos menores que uno puede encontrar por ahí. Se lo digo esto también porque en estos momentos en el Congreso de los Diputados usted sabe que está entrando una ley, se está hablando de una ley sobre esto. Y nosotros pensamos que, bueno, puede haber medidas, como pueda ser el que, en fin, son tangenciales, claro, que puedas parar a un menor que va bebido y decirle que sople si va en bicicleta. Bueno, mira,
O sea, digo por esto porque es una de las medidas que se ponen ahí. Pero las medidas tienen que ser, básicamente, usted estará de acuerdo conmigo, preventivas, educativas, pero también punitivas. Es decir, tiene que pasar algo al que, de alguna manera, transgrede la ley. Y quiero centrarme ahora... Ah, no, ya me pasé mucho de tiempo. Entonces, bueno, la pregunta es muy clara. En función de estos datos, ustedes, ¿qué están haciendo? Y cuando digo ustedes, digo la Administración asturiana, el Gobierno, no solo la Consejería de Sanidad, porque, desde luego, al juicio de nuestro grupo, estos datos son extraordinariamente preocupantes. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, estoy de acuerdo con ustedes en parte, no tanto en lo de Platón y el botellón, pero sí en más educación y más compromiso y menos botellón. Lo siento, pero generalmente esta consejería, y usted lo sabe, por las preguntas que me hace casi siempre, de que no solemos, utilizando el símil futbolístico, baloncetístico, de rugby, que utiliza mucho otro de los diputados en esta Junta, que normalmente nos toca casi siempre jugar la pelota, probablemente porque somos una consejería que llevamos casi el 40% del presupuesto y de recursos y de otras muchas cosas, y la jugamos como podemos. Pero no solemos echar balones fuera. Otra cosa es cuando las preguntas no nos competen y, evidentemente, no podemos. Coincido plenamente con lo que ha dicho en su exposición sobre el problema que significa el alcoholismo juvenil y que constituye un problema de salud pública que desde siempre ha constituido un motivo importante de preocupación y de abordaje desde todas las administraciones y, cómo no podía ser, también desde la Administración del Principado. Sin embargo, creo que debiéramos de asentar con claridad tanto la dimensión real como la evolución del problema, Y al hablar de ello es importante hacer una aclaración previa. Para que quede de alguna forma constancia de ese punto. Desde el campo científico siempre se habla de consumo de alcohol en jóvenes y no de alcoholismo juvenil. ¿Y por qué? Porque a estas edades el término alcoholismo es muy difícil, terriblemente difícil, así lo dicen los expertos, de etiquetar, y quedaría reducido a un segmento tan reducido y marginal de la población que quitaría responsabilidad a lo que verdaderamente es el problema del alcohol. Si nos centramos solo en el alcoholismo, el volumen de población con alcoholismo juvenil nos haría prácticamente desechar este tema y, evidentemente, el problema del alcohol es importante y por ello debemos de a lo mejor cambiar la forma de etiquetar las cosas. Esto nos lleva a que verdaderamente el alcohol y en las edades juveniles es un problema y no es un problema inexistente, es un problema real y es un problema que está. Por otra parte, el propio término alcoholismo, debido a su extrema vaguedad, es un término en desuso, vuelvo a decir, y que continúa teniendo fundamentalmente una alta aceptación como concepto entre las clases populares y que debíamos ir desechando, por lo menos en estos ambientes. Como a usted sé que le preocupa son las políticas de este Gobierno en relación al problema del consumo del alcohol en jóvenes, intentaré resumirlas con el espacio de tiempo que contamos. En términos de consumo y de acuerdo con los datos del estudio TUDES, el consumo de alcohol viene disminuyendo de forma constante y mantenida desde el año 2012. Especialmente el consumo, que es el que en este momento los expertos consideran que es el indicador más importante, el consumo en los últimos 30 días, que es un indicador muy relevante. ¿Por qué? Porque implica asiduidad del joven con el alcohol, o al menos cercanía temporal con el alcohol. Ha disminuido más de 10 puntos porcentuales, casi 12 puntos porcentuales, desde el año 2012. Una situación muy similar a la que se da con las borracheras, en las que después de un aumento constante desde finales de los años 90, con valores máximos entre los años 2004 y 2010, en los últimos años parece registrarse un descenso que sitúa los valores actuales en parámetros inferiores al inicio de las series. Chicos y chicas, es una apreciación que se considera en este momento en el vulgo de estos chicos y chicas, presentan porcentajes muy similares entre la situación en la que estamos. Estamos, pues, en este momento, no sé si por suerte, por el trabajo o por lo que sea, en un ciclo descendente
que produce un cierto horizonte de esperanza, solamente un cierto horizonte de esperanza y que, desde luego, no nos debe permitir, bajo ningún concepto, disminuir ni un ápice las políticas. No le voy a plantear que todo ello es debido a las acertadas políticas llevadas a cabo en esta materia, ya que, como todo el mundo sabe, esto sería incierto desde todo punto. Los fenómenos sociales son multifactoriales, muy difíciles de evaluar y más todavía de predecir, pero al menos parece que estamos haciendo las cosas no del todo incorrecto. Otro dato importante a incorporar es que la edad de inicio del alcohol se mantiene constante a lo largo de toda la serie y desde los años 90, situándose casi siempre entre la horquilla entre los 13 y los 14 años de edad, un poco más tarde en chicas, y ello en contra de la idea extendida de la progresiva precocidad en el inicio del consumo. Los datos indican lo contrario. Ha aumentado desde el año 2008 al 2010, ha aumentado o ha disminuido la edad de acercamiento al alcohol y se encuentra en una franja reducida desde entonces cercana a los 14 años. Siguiendo el esquema establecido en la Ley del Principado de Asturias 4/2015 de atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas, las actuaciones que se llevan a cabo en los diferentes ámbitos se circunscriben fundamentalmente en tres. Actuación en el ámbito comunitario. La Consejería desarrolla un programa conjunto de subvención y de trabajo con las administraciones locales por un importe anual de 750.000 euros. En el anteproyecto del 2008 habíamos ascendido a los 850.000 euros, a través de los cuales se subvencionan y se colaboran con los ayuntamientos en el desarrollo de más de 180 actuaciones, la mayor parte de ellas dedicadas a la prevención de jóvenes en 54 municipios y que representan aproximadamente el 90% de la población asturiana. En el año 2017 se han constituido 5 grupos de trabajo con entidades locales, a través de las cuales se han desarrollado unos cuadernos de trabajo, uno de ellos referido a la prevención de adicciones, que tiene como objeto establecer las pautas de actuación para trabajar en la prevención desde el ámbito local, desde el ámbito más cercano al ciudadano. Un elemento que no podemos calificar como positivo, pero que sí, de alguna forma, tiende también a la positividad, pero en muy pequeña escala, es la importancia también del sector de la hostelería y de algunos entes locales en el cumplimiento de las normas. Los menores de 18 años declaran, Etudes y otros muchos, que les resulta bastante fácil, menores de 18 años, no mayores de 18 años, que les resulta bastante fácil obtener alcohol en los establecimientos de venta. Por otra parte, el número de denuncias por venta, suministro y o consumo ha disminuido en los últimos años, pasando de 84 sanciones en el 2016 a exclusivamente 41 en el año 2017. Se está denunciando menos y por ello podemos pensar en positivo o en negativo. Podremos pensar que se vigila menos y también podemos pensar que es probable y probablemente cierto que el sector hostelero está haciendo las cosas algo mejor en este sentido y nos congratulamos por ello con el sector de la hostelería. Es necesario profundizar en el compromiso del sector y en la necesaria labor de vigilancia y control también de nuestros ayuntamientos. En las actuaciones del ámbito educativo que usted preguntaba, la Consejería mantiene en los centros de enseñanza el programa EPS Toma el Timón, que cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley 4/2015, trabajando en habilidades socioafectivas y las competencias personales y sociales positivas, trabajando con toda la comunidad educativa y buscando prevenir el inicio del consumo. En el curso 2017-2018 se han suscrito al programa 23 centros educativos, 166 profesores y 3.614 alumnos, y se han suministrado 156 guías para familias. Y actuaciones en el ámbito familiar. A lo largo del 2017 se han desarrollado un grupo de trabajo con 15 municipios, institutos de infancia del Gobierno del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, en el que han elaborado un cuaderno de trabajo para desarrollar la parentalidad positiva, el trabajo con la familia, con los padres, en los programas de salud en el ámbito municipal. Dicho cuaderno ya está disponible y constituye una herramienta de trabajo para desarrollar actuaciones de prevención en el ámbito familiar.
En este ámbito también goza de especial significado, y usted lo conoce, la guía de pediatría, de los servicios de pediatría, que llevan hasta los 14 años. Uno de los elementos más constantes en la información que obtenemos de TUDE es la edad de inicio del consumo, que viene situándose desde el año 96, entre los 13 y los 14 años, y retrasándose en los últimos años hasta los 14 años. Consciente de esta situación, en el año 2016 se creó un grupo de trabajo con pediatras, enfermeras de pediatría y el Servicio de Promoción de la Salud de nuestra Consejería, con el objeto de desarrollar una intervención específica en la revisión del niño sano en los servicios de atención primaria pediátricos a los niños de 13 años, del programa Niño Sano que realiza la atención primaria, tanto por parte de los pediatras como por parte de las enfermeras de pediatría. Como resultado, se elaboró esta guía que le comento de consumo de alcohol en la edad pediátrica para profesionales sanitarios y que está hoy presente y se utiliza sistemáticamente en la revisión del niño sano en la edad de 13 años en todos y cada uno de los centros de salud de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Bartolomé. Mire, señor consejero, no hagamos un poco como el avestruz. Mire, ¿sabe por qué los datos brutos de consumo han bajado? Porque en estos momentos el perfil que nos encontramos es de policonsumidores. Es decir, antes había, por decirlo de alguna manera, había un monoconsumo de alcohol o un monoconsumo de cannabis, pero ahora lo que está sucediendo es que determinados niveles de consumo de alcohol, que su perversión mayor es que constituye la primera puerta de entrada, por eso de ahí su especial significación, de más fácil acceso, muchos de ellos se convierten, muchos menores de edad se convierten en politoxicómanos. Es decir, utilizan, voy a quitar la palabra toxicomanía, voy a quitar la palabra alcoholismo porque no la quería dar desde un punto de vista médico. Un consumidor habitual con esas cifras que le he dado antes de diversas sustancias, no solamente de alcohol, usted lo sabe bien, muchos de los... ¿Por qué se lo digo esto? Porque usted sabe que hay dos tipos de prevención. Cuando en los programas en donde están llegando menores de edad con problemas de consumo de drogas, no aparece el perfil de una persona, no es el más común el perfil de una persona que solamente consume una sustancia, sino que consume varias sustancias. Lo que pasa es que, digamos, la gran facilitadora a la incorporación al consumo está comprobado que es, ya se lo dije antes, la puerta de entrada es el alcohol. Hay mucho campo, esto por un lado. En segundo lugar, estoy de acuerdo con usted, claro, no podía ser de otra manera, que es un conjunto de medidas. Por eso la interpelación se hace al Gobierno, porque el Gobierno es el que puede articular todas esas medidas de muchos tipos, de control y de inspección, medidas de tipo preventivo, medidas de tipo sanitario. Y yo le voy a decir una cosa. En el ámbito de colaboración entre educación y sanidad, aparte de programas generalistas, y le puedo asegurar que algunos de esos programas que usted ha citado, personalmente yo los he usado en tutoría, pero son generalistas. Yo le estoy hablando de otra cosa. No quiere decir que esos no se puedan utilizar. Estoy hablando de que cuando se detecta que hay alumnos que tienen problemas en determinado tipo de consumos, tengamos la capacidad rápida, coordinada, de darle un tipo de respuesta. Y yo le digo que en esto, por las razones que también le di cuando el momento de la salud escolar, queda mucho margen de maniobra. Y en tercer lugar, hay que hacerse una pregunta muy importante de cara a ver las medidas terapéuticas. Y no solamente basta con decir cuánto se bebe, qué se bebe, sino por qué se bebe. ¿Por qué se bebe a estas edades? Es fundamental detectar el perfil socioeconómico, cultural y psicológico del alumno
que abusa, del alumno, del joven, que abusa de este tipo de sustancias buscando un alivio rápido. Y usted sabe también que el alcohol es puerta de entrada a desarrollar, porque van unidos, determinado tipo de trastornos de ansiedad, obsesivo-compulsivos y, sobre todo, depresivos. Y, sobre todo, depresivos. Y, por tanto, ahí tenemos ese círculo vicioso de que el alcohol puede propiciar determinado tipo de trastornos mentales, pero también tenemos que determinado tipo de trastornos de ansiedad llevan al alcohol como un alivio, como una especie de automedicación. Y ahí tenemos que incidir, y tenemos que incidir con profesionales. Conectado con lo que le dije antes, que también habrá que llevarlo al ámbito educativo. Protección para aquellas familias que tienen menos capacidad de control, más imposibilidad por su nivel de desestructuración de poder incidir en estos menores, haciéndolos también y ayudándolos a ser corresponsables en la tarea educativa, y ahí hay un margen, desde luego, desde el punto de vista de las autoridades públicas, naturalmente concienciación, naturalmente información, pero una acción preventiva eficaz, no solamente en el rango de edad generalista, que es lo que hay ahora, sino selectiva en el sentido de ir por detección a nombres, a personas con problemas concretos. Y ahí es donde la colaboración entre salud y educación se torna imprescindible para dar un paso adelante. Entonces, usted sabe bien que el tema efectivamente es complejo, que sería un tema incluso de innovación de servicios, de innovación de investigación en ámbitos de salud. Porque tenemos unos modelos, a mi modo de ver, que pueden tener evidentes mejoras. Ya sé que tenemos recursos escasos, pero algunas no incluso en ámbitos económicos, sino de coordinación entre administraciones. Usted lo sabe. Yo qué sé, el programa RCIA ya lo hayan oído, no lo hay en Gijón. Es decir, podemos tener, y alguien tiene que coordinar los recursos desde un punto de vista educativo y mirar el tema desde arriba. Porque, repito otra vez, el tema es muy serio. Tiene que ver con el consumo de drogas. Con el consumo de drogas como forma de ocio alternativo. Y esto es un tema, a nuestro juicio, capital. Tenemos que tener claro todos, al final, el tema, y por ahí irá la moción que nosotros le vamos a presentar, que se tenga con claridad, primero, por qué se bebe y, en segundo lugar, qué importancia tiene esto cuando uno tiene 13, 14 o 15 años. Es decir, que no son los 18 o los 19, y hay muchas cosas todavía por hacer en Asturias en este ámbito, reconociéndole que ha habido avances. Pero, sinceramente, ¿usted cree que desde un punto de vista ejemplar estamos mejor respecto a los mensajes que transmite la sociedad respecto al consumo de alcohol que hace 10 años, o que hace 15 años, o que estamos igual? Gracias, señoría. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Señoría, trabajemos en base a los estudios. Etudes es uno de nuestros probablemente mejores documentos de los que hemos tenido, ¿no? y que se está elaborando a nivel. Pero no podemos estar siempre en la política de que todo lo hacemos mal. No podemos estar siempre en nuestra comunidad autónoma en la política de que todo lo hacemos mal y que siempre podemos hacer. No podemos hablar en esta Cámara, no podemos hablar en nuestra sociedad, no le podemos decir a nuestros chicos, no le podemos decir a nuestros hijos, a nuestros familiares, de que vivimos en una sociedad de politoxicómanos. No, por Dios. Es decir, creo que tenemos una juventud, y yo soy un exponente también, como muchos de ustedes, de que no le podemos decir a nuestra sociedad. Quiere decir, es un mensaje apocalíptico y que no debemos de trasladar bajo ningún concepto. No se puede estar siempre negativo sobre nuestros jóvenes, no se puede estar siempre que están en los botellones, que además se cocaínan, que además se fuman porros. No podemos estar siempre en esa situación. Lo que sí tenemos es que claramente saber de que tenemos alguna serie de problemas, en mayor o menor escala,
que se han implementado en los últimos 18, desde el año 2010 hasta el 2008, políticas, y que esas políticas al menos han frenado y han disminuido parcialmente la edad de acercamiento de los chicos y de nuestros jóvenes y de nuestros hijos y de nuestros sobrinos y de nuestros escolares a determinadas situaciones de drogas y el alcohol es como cualquier otra, etcétera, etcétera. Pero evidentemente consideramos que el problema del alcohol en los jóvenes es un problema, punto. Que tiene una magnitud que la sabemos y que además lo hemos puesto, que estamos tomando medidas y que nos parece que se está tomando muy en serio por parte del Gobierno y por parte de otras instituciones que no son directamente del Gobierno, pero que dependen también del Gobierno. Centros de salud de atención primaria, médicos de atención primaria, pediatras de atención primaria, enfermeras de atención primaria, colegios, profesores, institutos, etcétera, etcétera, y que todos estamos de alguna forma concienciados de esta situación porque además de ser profesionales somos padres. Y porque además de ser padres también somos abuelos y también somos familiares de niños y de jóvenes que salen y que se divierten en la medida de una serie de cosas. Y en el ámbito competencial de la Administración de Sanidad es evidentemente seguro a la Consejería de Sanidad a la que nos corresponde hacer formulación y coordinación de políticas a desarrollar, se lo admito perfectamente, y sobre todo en relación a todo lo que es la materia de drogodependencias, de acuerdo con lo establecido en nuestra estructura orgánica de Consejería de Sanidad. Seguro que también habría que hablar, y que muchas veces no hablamos, de la responsabilidad también como sociedad que todos y cada uno tenemos, y como padres y madres también tenemos, y de las causas, y analizar las causas y buscar soluciones, y también las estamos buscando, de por qué nuestros adolescentes a veces, buscan refugio en el alcohol y se divierten en los botellanes para mantener fundamentalmente una relación grupal. Digo esto porque para unos temas, a unos más que otros, somos tan liberales que pretendemos reducir a la anécdota la intervención de la Administración, no estar ahí, pero no va a ser posible que entre en el mogollo de las situaciones, y sin embargo para otras queremos ser tan intervencionistas que pretendemos que papá Estado nos descarga de todas nuestras responsabilidades y que la única responsabilidad sea la de papá Estado, en este caso papá Consejo de Gobierno del Principado de Asturias o Gobierno del Principado. Sin embargo, esto no quiere decir que sea una competencia exclusiva y excluyente de los departamentos del Gobierno y de otras administraciones, pues el abordaje de una problemática de tanto arraigo y comprensión social presenta múltiples, muchos, yo diría que demasiados enfoques y que ha de ser tratada de una forma muy transversal. Un buen ejemplo de ellas son también las políticas de la Consejería de Presidencia en ayudas a entidades que manejan y gestionan la gestión saludable del tiempo de ocio de los jóvenes. No es políticamente correcto, probablemente lo que voy a decir, y probablemente a lo mejor sea hasta un titular de prensa, pero soy consejero de Sanidad y no me queda más remedio que trabajar como consejero de Sanidad. Sinceramente, desde el enfoque sanitario creo que lo estamos trabajando y consiguiendo resultados positivos. Sin embargo, todos debiéramos estar alineados con las políticas preventivas y evitar promociones de eventos y festivales que tengan como uno de sus principales reclamos el consumo del alcohol. Deberíamos tener claro a estas alturas que promoción de estas actividades fomentan y contribuyen a afianzar la permisividad y la tolerancia social del alcohol. Aquí, señorías, también ustedes tienen mucho que hacer. Ustedes y casi todos los que nos dedicamos a la cosa pública, desde el Gobierno, desde las instituciones, desde los ayuntamientos, desde la hostelería y desde otros muchos ámbitos. Sé que, y vuelvo a decirlo, sé que probablemente esto que acabo de decir no sea políticamente correcto, pero sí, verdaderamente, como consejero de Sanidad estoy obligado a decirlo y a ponerlo encima de la mesa. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.